Bienvenido a una nueva edición de los Diálogos del Ágora, como ya conocen, un espacio de encuentro en el que reflexionar con voces prescriptoras en materia de agua, sostenibilidad y desarrollo sostenible sobre algunos de los retos presentes y futuros que como humanidad hemos de afrontar. Hoy nos acompaña la excelentísima señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, doña Teresa Rivera. Buenos días, ministra, y bienvenida a los Diálogos del Ágora. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Ministra, en enero de 2020, cuando comenzó la legislatura, tomó posesión de un ministerio como el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además de una vicepresidencia cuarta, ahora tercera, que no hacía sino vaticinar la importancia de las políticas de transición ecológica para afrontar el cambio climático. ¿Cómo se asume la responsabilidad, señora Rivera, de preparar al país, al tejido económico y a la sociedad para hacer frente al cambio climático? Yo diría que con mucha humildad, con mucho diálogo y con mucho trabajo, porque aunque en realidad el cambio climático es una noticia tremenda, pero es una realidad con la que convivimos ya, lo peor que puede ocurrir es que nos asustemos. Tenemos que entender bien cómo nos puede afectar. Cuando lo hacemos con tiempo suficiente podemos prepararnos para que no nos afecte tanto. Cuando nos preparamos para que no nos afecte tanto podemos encontrar nuevas oportunidades, pero para esto es clave poder compartir esas soluciones, escuchar la preocupación de los distintos actores, de las distintas personas y construir juntos. Precisamente en torno a eso, ministra, de poco sirve que España se prepare y se haga resiliente ante el nuevo escenario climático si no hay una alianza estratégica entre naciones. La Unión Europea ha apostado de manera clara con el Pacto Verde Europeo, ha trazado la hoja de ruta, pero es necesario que en la COP26, que se celebra en Glasgow, haya una alianza entre naciones para afrontarlo. ¿Cree que estamos a tiempo de lograrlo? ¿Cree que estamos a tiempo de consensuar esa acción global para hacer frente? Tenemos que acelerar muchas de las cosas que están ocurriendo ya. El otro día el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Madrid, decía es que atisbamos el abismo y esto hay que pararlo, y es verdad que estamos viendo cómo están creciendo exponencialmente todos esos riesgos que no queremos que convivan con nosotros ni con nuestros hijos, y esto nos obliga a muchas de las cosas que están ocurriendo ya en muchos sitios diferentes del planeta. Tienen que adquirir más velocidad, ¿no? Entonces es verdad que en Europa se han ido adoptando medidas, que se han ido incorporando a la legislación europea, a la legislación nacional, en el modo en el que las empresas o en el modo en el que los actores sociales enfocan todo esto, pero no somos los únicos, quizás somos los más avanzados en la visión sistémica de todo esto, por la dimensión tan grande que tiene Europa, pero no somos los únicos. Hay muchos países muy pequeñitos, algunos de ellos dentro de los más vulnerables del mundo, que hace mucho tiempo que están haciendo un esfuerzo mucho mayor. Y hay grandes países o países, economías medias, que también han iniciado ese esfuerzo de transformación de su modelo económico, de su modelo energético, de usos del suelo, de preparación para los grandes impactos. ¿Qué ocurre? Que lo que vemos hoy por hoy sigue siendo insuficiente, nos sigue mostrando que todavía no sabemos cómo cuadrar esas cifras para poder acelerar la transformación de nuestra economía y para poder invertir en esa resiliencia frente a inundaciones, frente a grandes incendios que también hemos visto, cómo preparamos a la sociedad para que sepa reaccionar ante temperaturas extremas como las que hemos estado también viendo, o periodos de sequía mucho más prolongadas que nos pueden afectar a sectores muy importantes de nuestra economía. Centrándonos en el panorama nacional, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia marcará un antes y un después para poner a España a la vanguardia como un país de referencia en esa recuperación pospandémica. Además, los Next Generation habilitan un marco excepcional de colaboración entre los sectores público y privado para la recuperación post-COVID. En materia hídrica, ¿a qué transformaciones asistiremos? Yo creo que es verdad que es un plan estupendo porque nos ha ofrecido la posibilidad de acelerar muchos de las inversiones que sabíamos que teníamos que acometer para estar preparados en esta gran transformación que tenemos por delante. Y el agua es clave. El agua es fundamental en cualquier sitio del mundo, pero en países con clima mediterráneo como el nuestro, todavía más importante para el bienestar de las personas, para las actividades económicas, para la naturaleza, para los ecosistemas. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido muchas de las reflexiones en las que veníamos trabajando al hilo del plan hidrológico, de los planes hidrológicos del tercer ciclo, buscar cómo activar, priorizar algunas de las respuestas que necesitamos, fundamentalmente tres. Nosotros sabemos que tenemos que estar preparados para los riesgos de inundación,
que cada vez nos los podemos encontrar con más frecuencia y más intensidad, y hay que prevenir, alertar y en algunas ocasiones también trasladar en zonas inundables lo que esté ubicado allí para que esto no llegue a materializarse o protegerlas. Segunda cosa muy importante, tenemos un retraso notable en el cumplimiento de las obligaciones de saneamiento y depuración, y sabemos que esto no puede ser por muchas razones, pero evidentemente incluso por razones de salubridad. Por tanto, dar un acelerón, empezando por muchos municipios pequeñitos en los que es muy difícil acometer este tipo de inversiones, y en ocasiones grandes aglomeraciones o grandes zonas metropolitanas donde o se ha quedado desfasada la capacidad de depuración y ya no es capaz de afrontar, de absorber la depuración que tenemos, o simplemente no estaba a la altura de aquello que se necesitaba. Y la tercera cosa, que también es muy importante, es cómo nos podemos manejar para poder asegurar la disponibilidad de agua en unos escenarios hídricos en los que ya no solamente computa el promedio, sino los extremos en forma de inundación, también extremos en forma de sequía o en cantidad de agua disponible en el medio y largo plazo. Es decir, buscar qué otras aportaciones adicionales, qué conexiones dentro de cada cuenca, qué inversión en eficiencia nos puede ayudar a garantizar una seguridad hídrica para los consumidores, tanto en abastecimiento humano como para los usos económicos, agrícolas más importantes. Por tanto, esas tres cosas, qué riesgo de inundación, qué saneamiento y depuración y qué prevención de poca agua en un escenario de clima, son las tres grandes líneas que estamos acometiendo en el plan de recuperación, que evidentemente deberán ser completadas con los planes y los fondos estructurales, con las inversiones de los distintos actores en los próximos años. Precisamente en torno a los planes hidrológicos de tercer ciclo que mencionaba y que acaban de salir a consulta pública, ¿qué van a aportar en esa nueva relación con el agua? Nos señalaba ahora tres puntos concretos. ¿Y cuál es el papel de los municipios en el consumo urbano en la planificación hidrológica? Bueno, esta es una parte muy importante, es verdad, y se me ha olvidado decirla. Todo el ciclo urbano del agua, que es clave, ¿no? Evitar pérdidas, modernizar toda la infraestructura del ciclo urbano, y es verdad que forma parte de lo que tenemos que reflejar en los planes hidrológicos y que las inversiones que tenemos que acometer en este tiempo. Los planes hidrológicos yo creo que responden también a un nivel mucho más maduro por parte de la sociedad en nuestra relación con el agua, y a nosotros nos gustaría que contribuyera a esa consideración del agua como un bien ambiental básico, pero como un bien económico básico que hay que gestionar también con mucho cuidado, ¿no? Por tanto, hemos tenido particular atención no solamente a reflejar en los escenarios y en la disponibilidad de agua o en la calidad del agua aquello que nos dice la ciencia y la modelización, también a buscar la máxima coherencia, la máxima congruencia entre los distintos planes, prestando atención, por otra parte, a algunas de las cosas que nos vienen diciendo los tribunales que nos faltaban, que nos fallaban en nuestros planes vigentes o en las inversiones anteriores. Así que vamos a tener aspectos complementarios pero muy completos, tanto de las grandes masas de agua como en esa parte tan importante y donde también tenemos industria y servicios muy notables, como es lo relativo al ciclo urbano. Mencionaba antes el tema del saneamiento, ministra. Es una asignatura pendiente que tenemos en España, a pesar de que nuestro país está a la cabeza en técnicas de depuración y de regeneración de aguas residuales. No cumplimos los objetivos de la directiva marco en torno al tema de saneamiento. En este contexto de reconstrucción, ¿qué se va a hacer desde el MITECO? Bueno, hemos empezado, yo creo que este es un aspecto que nos tiene que sacudir, ¿no? como sociedad. No es posible que con el grado de desarrollo que tenemos relativo, con la capacidad industrial y de servicios que tenemos, con lo valioso que sabemos que es el recurso, todavía no cumplamos con esos objetivos. Lo que hemos hecho ha sido empezar priorizando aquellas inversiones que están dentro de algo que no se nos olvide, que nos obliga a pagar multas todos los meses por incumplimiento de las obligaciones europeas al respecto. Por tanto, saneamiento y depuración, de las que están en el listado donde ya hemos tenido condena, donde hay procedimientos de infracción muy avanzados. En segundo lugar, como decía antes, trabajar con pequeños municipios. Nos parece que si el Estado, si los presupuestos generales del Estado tienen que hacer un esfuerzo dando una cobertura mayor a este tipo de inversiones,
inversiones debe ser precisamente allí donde los ciudadanos, los vecinos, tienen más difícil poder financiar vía presupuestos municipales o vía recuperación de costes de la inversión este tipo de inversiones. Por tanto, hemos empezado con aquellos que estaban en la lista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dentro de las sanciones ya vigentes o pendientes o próximos a un procedimiento de infracción, y en segundo lugar los municipios de menos de 5.000 habitantes, en ocasiones aglomeraciones de 20.000 habitantes, que tienen dificultades para poder acometer ese tipo de inversiones, con una, yo diría, llamada especial para que no solamente a través de la Dirección General del Agua y las confederaciones hidrográficas, la Administración del Agua Clásica, sino también a través de las comunidades autónomas o de las diputaciones provinciales u otras formas de mancomunidades y asociaciones de entes locales nos ayuden para que esto sea una gran noticia con capacidad de gestión por parte de los municipios más pequeñitos y no una gran noticia que pueda ser visto como una tortura, porque realmente poder acometer este tipo de obras de contratación pues a veces puede desbordar la capacidad de un pequeño equipo municipal, ¿no? Ministra, la Ley del Clima nos marca la necesidad de abordar una estrategia de transición hidrológica en el plazo de un año, y esa estrategia de transición debe abarcar desde la resiliencia hasta la calidad de las masas de agua, pasando por estrategias de adaptación y de mitigación del cambio climático, que, como decía antes, nos enfrentamos a sequías e inundaciones cada vez más frecuentes. ¿Cuáles son los hitos que tenemos por delante en esa nueva transición y qué papel juegan la digitalización del agua urbana y la digitalización de las cuencas en este contexto? Bueno, yo creo que este dato de la digitalización es muy interesante. Es verdad que hemos ido desarrollando una industria capaz de incrementar notablemente las ratios de eficiencia en el consumo del recurso. Es verdad que por culpa de la anterior crisis se redujeron las partidas destinadas a muchas de las inversiones en agua, en infraestructura hídrica que hubieran resultado necesarias. Eso nos ha quedado un poco desfasada, pero es verdad que además nos ha ido fallando la inversión para actualizar, para mejorar el conocimiento del agua, de los riesgos, de la gobernanza, de las afecciones, que hasta hace relativamente poco, más allá del SAI y el SAICA, los sistemas clásicos en los que este ministerio fue pionero, pues se hacía casi de manera artesanal con las comisarías de agua, y en realidad toda la digitalización que nos permita tener sensores sobre el terreno con respecto a calidad, cantidad, fugas, riesgos, alertas tempranas es fundamental para hacer la mejor gestión posible de un recurso escaso, tanto en ciclo urbano, efectivamente, como en espacio abierto, que evidentemente las características de ese seguimiento digital son distintas, ¿no? Yo creo que esto forma parte de uno de los aspectos más interesantes que vemos en el plan de recuperación sobre lo que yo llamaría inversiones mixtas. Muchas veces decimos, no, aquí las grandes prioridades de nuestro plan de recuperación es trabajar la transición verde, la transición digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, para que no se produzcan brechas, no se incrementen las brechas. Y en realidad está bien presentarlo así, pero la realidad normalmente combina todos estos aspectos, y hablar de agua y de gobernanza digital y conocimiento tiene un impacto enorme desde el punto de vista de la cohesión territorial, facilitando el acceso al recurso y la mejor gestión, tiene un impacto enorme desde el punto de vista de la corrección ambiental, de la protección del recurso, y tiene evidentemente una connotación muy fuerte y muy de agradecer en esa incorporación instrumental de la realidad digital que nos facilita el tener datos, como digo, pues tener ojos en todas partes, donde antes no hubiéramos podido llegar, facilitando inmediatamente la reacción, la corrección o la adecuación a aquello que se necesite. Así que yo creo que vamos a ver en esta década, en este ciclo del agua, en este nuevo ciclo, tercer ciclo que empezamos ahora, una transformación muy importante de la realidad de las políticas hídricas y de la gestión del recurso en nuestro país, y confiemos que gracias a este volumen de recursos adicional tan notable, pues con gran beneficio para todos, para aquellos entornos en riesgo de inundación, para aquellos entornos preocupados porque no disponen de todo el agua que les gustaría, pero también en el aprendizaje de cómo mantener calidad, cantidad, y cómo aprender que, aunque a veces nos gustaría tener más y podemos aportar más, no siempre esto es ilimitado, ¿no?
Precisamente, ministra, en esa transformación que habla, en esa necesidad, cantidad que refería, la reutilización del agua regenerada es una de las fuentes no convencionales que va a resultar y se va a tornar en imprescindible. ¿Cómo se desarrollará la transposición de la nueva Directiva Europea de reutilización y qué proyección y niveles de inversión prevén para que la reutilización sea una realidad? Bueno, este yo creo que es un aspecto muy interesante, de hecho fue objeto de debate a nivel europeo muy potente, ¿no? Hasta dónde, cómo, qué características. Evidentemente la reutilización del agua yo creo que es una buena cosa, el agua es un bien escaso y venga de donde venga sigue siendo escaso y precioso, por tanto hay que computarlo en su conjunto y además como sabemos, insisto, tenemos una industria potente al respecto. Es cierto que es una de las fuentes no convencionales que se incorpora de manera clara desde hace mucho tiempo, en muchos casos, para uso agrícola, y es cierto que hay veces que oímos voces que también nos fuerzan a seguir viendo el agua como el recurso único que es, sea cual sea la aportación, que nos recuerda, ojo, no vayamos a pensar que entonces no sé si indiferente hacia dónde vaya ese recurso reutilizado, porque también tenía una función en los ecosistemas, aquello que no se ha aprovechado de otra manera, ¿no? O sea que hay que contemplarlo en su conjunto. Nosotros estamos pensando en una inversión muy importante en los próximos años. Calculamos que vamos a llegar a alcanzar los 21.000 millones de recursos movilizados entre dinero público y dinero privado. En la parte de presupuesto público, alrededor de 8.000 millones de euros en lo imputable al Estado, aquello que gestiona la Administración Hidráulica del Estado, Dirección General del Agua y Confederaciones Hidrográficas y las empresas con las que trabajamos, y una parte significativa de esta inversión va destinada precisamente a esa capacidad de reutilización, depuración, que se suma a la desalación y la interconexión dentro de la misma cuenca, ¿no? De las distintas, combinando o acercando la demanda con la oferta. A partir de ahí lo que hemos hecho ha sido anticipar algunas de las inversiones, en algunos casos territorializando, facilitando que sean los propios ayuntamientos o las comunidades autónomas las que acometan este tipo de inversiones, y en otras serán gestionadas directamente por el Estado a través de la licitación pública o de la encomienda a Aquaes o Aquamed de algunas de estas infraestructuras. A eso yo creo que es importante sumar el esfuerzo complementario que está haciendo en los aspectos de regadío y de agroindustria el Ministerio de Agricultura, ¿no? Que me parece que también es significativo y en parte afecta a esa capacidad de acceso a agua reutilizada. Recientemente, ministra, han presentado y sometido a consulta pública también, como decía antes, los planes de inundación de segundo ciclo. ¿Cómo afectarán a la resiliencia urbana? Y más allá de la infraestructura grises, ¿cómo nos apoyaremos en la infraestructura verde? Y en este sentido, ¿cuentan los gobiernos locales con recursos suficientes y con la vocación de contribuir a este objetivo? Bueno, yo diría que este es un cambio de paradigma muy notable. Durante mucho tiempo pensábamos que al agua la dominábamos a través del hormigón, las acequias y las grandes presas, ¿no? Y es verdad que necesitamos canales y necesitamos presas y necesitamos hormigón, pero no siempre es la mejor opción. En realidad, en muchos casos nos ayuda mucho más el trabajar con barreras naturales, con filtros naturales o con sistemas de protección frente a inundaciones naturales, inspirados en la naturaleza, ¿no? Con zonas blandas, con zonas de transición que nos permitan no incidir de manera abrupta, de manera brusca en la evolución natural del agua. Yo creo que esto está inspirando en gran medida no solamente a las nuevas generaciones de ingenieros y de hidrólogos y de trabajadores en el sector del agua, también evidentemente a la planificación y a la gestión, a la inversión de recursos públicos, y también lo está haciendo a nivel local. Me parece que esto es enormemente interesante. Hemos pasado en pocas décadas, en poco tiempo, de
pueblos, de ciudades que vivían de espaldas a los ríos, a los cauces, a las acequias o a las zonas inundables, o que se empeñaban en poner barreras muy contundentes que no siempre eran eficaces cuando llegaban los episodios de inundación, a una visión del urbanismo, de la integración de las actividades económicas y las infraestructuras urbanas con una relación mucho más amistosa, ¿no?, con el agua y más respetuosa también de esos cauces. ¿Tienen los recursos suficientes? Hombre, yo creo que tenemos recursos suficientes como para hacer muchas cosas muy importantes y marcar una diferencia. Siempre es muy difícil. ¿Tiene usted los recursos suficientes? Pues seguro que se nos ocurren muchas más ideas, ¿no? Pero yo creo que siendo prudentes y siendo hábiles a la hora de identificar cuáles son las prioridades más llamativas, más importantes, tenemos recursos suficientes. Y otra cosa muy importante que la que hay que trabajar es capacidad de absorción y de digestión suficiente. Hay veces que no basta con tener recursos, sino que hace falta acertar, entender, conocer bien para qué y cómo se invierte ese recurso, ¿no? Y ya digo, me parece que estamos en un momento en el que hemos ido evolucionando en nuestra relación cultural, emocional con el agua, con nuestras capacidades más profesionales y de ingeniería y de integración, de gestión, y nuestra capacidad de gestión en políticas municipales y en políticas públicas en la ordenación del territorio, del espacio y del urbanismo. Ministra, aunque no se vaya a publicar ningún PERTE específico en este sentido, ¿hay planes autonómicos municipales con posibilidad de ese aumento de resiliencia y mitigación a la exposición de los riesgos del cambio climático que se puedan financiar con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia? Yo creo que la mayor parte de las cosas que estamos haciendo y que queremos hacer están dirigidas en ese sentido, ¿no?, buscando cómo directamente con el diálogo con las autoridades locales, autonómicas, con las comunidades de usuarios, con las comunidades afectadas o con aquellos que tienen distintos intereses, bien naturalistas o zonas de especial sensibilidad de protección, o bien, evidentemente, actividades económicas que requieren agua, nos ayudan a orientar dónde y cómo. El hecho de que contemos, a pesar de todas las dificultades, porque muchas veces hemos oído comentarios muy injustos, ¿no?, pero el hecho de contar con una administración del agua histórica, repartida por todo el territorio, con una capacidad de gestión que seguro que hay que modernizar, porque la gobernanza del agua hay que modernizarla, obviamente, pero con una capacidad de interlocución y de contacto real sobre el terreno con los problemas y las sensibilidades locales es muy interesante. Y esto permite tener un primer acceso a información de calidad muy notable sobre las expectativas, las preocupaciones, las prioridades. No siempre es fácil, evidentemente este no es un tema donde todo consista en hacer una especie de lista de peticiones y a ver cómo me las cubren. Yo creo que esto requiere pues una lectura un poco más sosegada sobre qué es prioritario y qué es sostenible en el tiempo, hasta qué punto tiene sentido acometer una inversión que a lo mejor todos los escenarios, de nuevo, de inundaciones o disponibilidad de recursos, pluviometría, etcétera, pues muestran que tiene poco sentido, y sin embargo hay otras que está claro que es una prioridad absoluta, ¿no? Pero yo creo que sí hay esa voluntad de diálogo. El trabajo desde las confederaciones me parece que es muy importante, el trabajo de otros organismos, a veces incluso académicos y de conocimiento más teórico, pero muy pegado a la vida real, porque les han venido encargando cosas o han estado trabajando con las comunidades locales, es muy importante. Hay una llamada que yo haría por último, que me parece que es notable, y nosotros eso lo sentimos y es una de las preocupaciones de gobierno, y es la necesidad de rejuvenecer toda esa administración del agua, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que son estructuras administrativas, las confederaciones, donde hace tiempo que no entra gente joven y con formación plural y diversa, precisamente por los años de crisis, ¿no? Y yo creo que es muy importante rejuvenecer la perspectiva, porque en el fondo el agua no es un asunto solamente de ingenieros de caminos. El agua es una cosa mucho más complicada, que requiere economistas, biólogos, y requiere o hablamos ahora, ¿no?, de esa parte de gobernanza digital, requiere una integración de los datos mucho más solvente y una empatía particular con
con los vecinos para los que se gobiernan. Ministra, energía, agua y alimentos son un trinomio que sustenta prácticamente cualquier modelo de desarrollo sostenible. ¿Cómo se consigue el equilibrio entre seguridad hídrica y seguridad alimentaria? Y en este sentido, ¿qué papel, comentaba un poco antes, tienen la fuente alternativa y la digitalización? A mí me parece que es quizá de los temas más apasionantes y que nos centra no solamente en el debate intelectual, sino en el debate ético, ¿no? Como apuntas, agua, energía, seguridad alimentaria, yo añadiría suelos, ¿no? En un país como el nuestro, con un riesgo de desertificación tan fuerte y por tanto afectando y relacionándose directamente con agua y seguridad alimentaria. Yo sí creo que es un tema capital y que requiere una visión integrada, ¿no? En línea con lo que era la pregunta y el comentario anterior. Es decir, no podemos pensar en seguridad alimentaria sin recurso hídrico, pero tampoco tiene sentido pensar que podemos garantizar la seguridad alimentaria si no hay manera de conseguir recurso hídrico. Por tanto, tenemos que ir anticipándonos y preparándonos. Por eso es por lo que estas recetas de eficiencia, máximo aprovechamiento del recurso es fundamental. Y a veces eso se gestiona con prudencia, a veces pensamos que podemos sobreproducir y tiene sus límites también, ¿no?, esa sobreproducción. Yo creo que hay otras tendencias que también son importantes y que están, yo creo, ganando peso, y en nuestro país, además, me parece que tenemos la inmensa suerte de estar muy bien posicionados al respecto, ¿no? No es solamente una cuestión de cantidad, sino de calidad, qué tipo de producto se consigue para garantizar la seguridad alimentaria y cómo se consigue ese producto, a costa de qué, ¿no? Y a mí me parece que ahí nosotros tenemos un buen equilibrio en general. Es más, donde tenemos identificadas algunas cuestiones que son mejorables, yo percibo una gran convicción de la necesidad de mejora, ¿no? Para no perjudicar la calidad del suelo, que luego me dificultará si no sé tener la siguiente cosecha. O sea que yo creo que eso está evolucionando de manera muy interesante y muy bien, y el reconocimiento explícito de esas buenas prácticas, tanto en agua como en producción de alimentos, y los servicios ambientales que eso presta, no solamente los servicios o los productos económicos que eso conlleva. Sí es interesante ver cómo todo esto tiene también una dimensión que va más allá de nuestras fronteras, ¿no? Una de las cuestiones que suscita preocupación en todos los ministerios de Asuntos Exteriores es precisamente esa combinación muy dura y a la inversa que se puede producir en el África subsahariana o incluso en el Sahel, viendo cómo la frontera pues cada vez se acerca más, las dificultades asociadas a desertificación, a impactos de clima, a dificultad para poder asegurar el acceso a alimentos, y cómo eso genera más pobreza, más dolor y en gran medida también pues un sufrimiento de la población que luego se traduce en reacciones mucho más difíciles, en episodios de violencia internos o de riesgo de conflicto, en fin, una situación tremenda que acaba generando impactos evidentemente más allá de los efectos locales. Por tanto, sí es importante trabajar para nosotros, y sí es importante darnos cuenta de que, pues como nos ha pasado con el virus, ¿no?, con la COVID-19, que necesitamos que a todo el mundo le vaya bien, le vaya razonablemente bien, no vivimos en burbujas, tenemos una dimensión de vecindad, de proximidad, y a veces la proximidad puede estar lejísimos, pero resulta que nos relacionamos mucho con el otro rincón del planeta de quien dependemos para algunos de los elementos fundamentales en nuestro propio bienestar, porque son cadenas de valor globales o lo que sea. O sea que yo sí creo que el trabajo, volviendo a la pregunta original del espacio multilateral, en Glasgow con clima, pero también en la cuestión del agua, que parece muy local y sin embargo es un bien precioso en todas las partes del mundo, o la seguridad alimentaria, que forma parte de la preocupación clásica de Naciones Unidas y con respuestas regionales, pero con dimensiones cada vez más sofisticadas, es muy importante, ¿no? Ministra, su ministerio, junto con el Ministerio de Sanidad, está trabajando en la transposición de la Directiva Europea de Agua de Consumo Humano. ¿Cree que podría ser el momento para dedicar un apartado a la inversión y al mantenimiento de las redes de abastecimiento, teniendo en cuenta que va directamente vinculado a la calidad del agua servida? Sí, yo creo, además, fíjate que no solamente es muy importante, por razones evidentemente de salud,
sino que nos encontramos con situaciones desiguales, nos encontramos con redes de abastecimiento relativamente en buen estado y otras con algunas limitaciones adicionales que podrían necesitar una revisión. Y sin embargo, también sabemos que es fundamental acompañar este esfuerzo permanente de inversión, ¿no? Yo creo que aquí hay varias cosas a las que hay que prestar atención. Uno, la información, la transparencia, la información. En general vivimos en un país donde, a pesar de que nos podamos encontrar con situaciones distintas, la calidad relativa del agua es buena, pero es verdad que no hay que descuidarse, porque cuando uno se descuida en poco tiempo es mucho más difícil recuperar ese despiste, ¿no? Ese descuido. Y yo creo que el poder compartir permanentemente la información sobre la calidad del agua de grifo o de las masas de agua es fundamental. La calidad de agua del grifo evidentemente pasa por el abastecimiento, por el ciclo urbano, pero la de la fuente también. Ahora lo hemos visto cuando hemos querido activar mecanismos de conocimiento, de seguimiento puntual con respecto a la presencia de COVID en nuestras depuradoras, ¿no? que es otra dimensión. Pero el agua es un elemento enormemente sensible en todos sus aspectos, y también el de la salud, ¿no? Entonces, el poder disponer de información permanente, del mismo modo que nos hemos acostumbrado a tener información permanente sobre la calidad del aire, y parecía una cosa mucho más complicada, ¿no? Y no solo a nivel de laboratorio o académico, sino a nivel de consumidor general, es muy importante, porque también es una manera indirecta de colocar en la agenda pública, en la agenda de las políticas municipales, autonómicas, nacionales, pero también en la agenda de los presupuestos, del gasto público, el mantenimiento de ese tipo de esfuerzos, ¿no? Ministra, permítame que concluya con una última pregunta. ¿Cómo valora el trabajo del sector del agua durante este año y medio de pandemia? Y bueno, Naciones Unidas nombró el lema de este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, como el valor del agua. ¿Cuál es el valor del agua para la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España? Bueno, yo creo que el valor del agua probablemente para casi todos los ministros de Medio Ambiente, y probablemente para casi todos los ministros de Medio Ambiente en España, y en este caso para mí es extraordinario. Quiero decir, no es cuantificable por el altísimo valor que le otorgamos, y a pesar de todo somos poco conscientes de lo barato que lo pagamos en relación con el inmenso valor que tiene el agua para nuestro confort y para nuestra salud y para nuestro desarrollo económico. Creo que el conjunto de los profesionales del agua en España, incluidas las administraciones locales, que son responsables del suministro y del cobro en muchas ocasiones, y de la depuración, el saneamiento, ha sido espectacular. Una de las primeras reflexiones que nos hicimos en el equipo del Ministerio cuando tuvimos que tomar la decisión tan dura de mantener confinada a la población en sus casas, fue si sobre este escenario, que es tan complicado, tan difícil, y sobre el que tenemos que intervenir para garantizar el empleo, las medidas de acompañamiento social, se produce una falta de suministro de algo tan sensible como es el agua o la energía, vamos fatal. Es decir, es imprescindible que en todos los hogares de España no haya ningún problema de suministro, de cortes, de nada, ni de agua, de los suministros básicos, agua y energía, electricidad y térmicos. Y en ese contexto tomamos decisiones que yo creo que se han gestionado con la máxima profesionalidad, diría también con el máximo rigor ético por parte de los operadores de agua, que no siempre estaban en condiciones de poder garantizar o estirar el mantenimiento de la prestación del servicio con impagos, o el mantenimiento de la prestación de servicio con necesidad de acudir a reparar lo que fuera en unas condiciones así, ¿no? Aparte evidentemente de la depuración, de la toma de muestras, etcétera, etcétera. Y ha sido espectacular, y en una situación tan difícil y tan complicada que
lo he dicho muchas veces, pero no me importa repetirlo una más y todas las que haga falta. Es una cosa muy, muy, muy de agradecer. No sabemos a veces apreciar la calidad de nuestros profesionales, lo sabemos, lo hemos vivido evidentemente con los sanitarios, con los profesionales de la educación, y a veces esto, que nos parece que es muy normal llegar, dar el interruptor y que haya luz, o abrir el grifo y que haya agua, pues uno se tiene que parar a pensar que qué suerte que tenemos, ¿no? Que haya tantos profesionales y tan bien dispuestos y tantos operadores también tan bien dispuestos para asegurar que eso haya sido así, incluso en circunstancias tan insospechadas y tan complicadas como esta. Ministra, muchísimas gracias. Qué suerte tenemos también nosotros de tener a una ministra como usted dirigiendo esta cartera. Entusiasta. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.